tal, chicos? En esta ocasión, continuando con el trabajo que estamos haciendo en el curso de Ciencias Sociales, vamos a continuar con el tema de la demografía. Bien, para empezar vamos a explicar que la demografía es una ciencia perteneciente a las ciencias sociales, y en este caso estamos hablando de una ciencia que está estudiando a la población directamente en relación a cómo se distribuye, cómo está conformada su estructura y la dinámica, es decir, el movimiento que la población posee. Y esto se obtiene directamente en relación a la cantidad de habitantes que existe en un territorio y la distribución que éste tiene en su espacio. También analiza un poco la función que tiene cada persona en este territorio, como el trabajo que desempeña, y también aspectos personales como que producen cambios en la población, como por ejemplo los nacimientos, las muertes y los movimientos migratorios. Para poder determinar qué cambios tiene la población, nosotros nos hacemos uso de ciertos métodos. En esta ocasión vamos a estudiar tres. Los primeros métodos que vamos a estudiar en este caso son porque se han utilizado con mayor regularidad en los distintos países del mundo. El primero de ellos son las encuestas demográficas, que no son nada más que entrevistas que se aplican a un grupo de habitantes para más o menos conocer en qué condiciones de vida ellos están y tratar de determinar cómo está el resto de la población tomando únicamente muestras. El segundo método son las estadísticas vitales, que son los registros que se tienen sobre los nacimientos y las muertes de una población para que nos den más o menos la idea de cómo está la población en relación a los nuevos matrimonios, que esto también quiere decir o significa nuevos nacimientos, y del matrimonio pues también tenemos la contraparte que es el divorcio, ¿verdad? Como una forma de entenderla a la sociedad y cuál es la dinámica de la misma. Y el tercer método, que son los censos de población o los censos poblacionales. Hace unos 2 años aproximadamente tuvimos uno aquí en Guatemala, y es para tratar de saber qué cantidad de personas vivimos en un determinado espacio y bajo qué condiciones, ¿verdad? Además que este tipo de información, en el caso de los censos, permiten a las autoridades planificar y administrar la política que se va a aplicar o que se va a adoptar en un país, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, que cuando existan censos se pueda compartir con la información real, ¿verdad? Y no inventadas. Además que esto también va a darnos pautas, ¿verdad? Por eso es que es importante dar datos reales, pautas económicas, pautas sociales sobre cómo se desarrolla nuestro país y qué políticas se necesitan implementar para ir mejorando ciertas condiciones. El tiempo máximo que se recomienda entre un censo y el otro aproximadamente es de 10 años para que se pueda tomar un marco de referencia temporal adecuado para que se pueda realmente observar si hay algún cambio en la sociedad. Para poder entender un poquito más esta parte de los métodos para entender cómo es el comportamiento de la sociedad o de la población, los estudiosos de la demografía de esta ciencia utilizan indicadores demográficos. Y estos indicadores demográficos regularmente se expresan en una manera cuantitativa, es decir, una relación de cantidad que existe en cuanto a la relación que existe también dentro de ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, los nuevos nacimientos con las defunciones o con las muertes están directamente relacionados.
también nos sirve para poder evidenciar los espacios que están densamente poblados y cuáles no, es decir, los que tienen demasiada cantidad de personas en poco territorio. Para entender entonces esto, vamos a platicar de los indicadores de crecimiento. Como les decía, los indicadores sirven para medir y los principales indicadores son tres que vamos a hablar el día de hoy, que es la tasa de natalidad, o sea, es decir, la cantidad o el número de nacimientos que ocurren por cada 1000 habitantes durante un año. Es decir, tratar de delimitar una medida que nos indique a nosotros en cuánto tiempo ha crecido o han nacido nuevas personas. La tasa de mortalidad, que es el número 2, es el que mide la cantidad de muertes o de defunciones por cada 1000 habitantes, regularmente también medido en un periodo de un año, ¿verdad? En determinado territorio, en este caso, por ejemplo, en el que les mencioné hace un momento, en el territorio guatemalteco. Y el tercer punto, que es la esperanza de vida al nacer, es decir, cuántos años de vida se cree o se tiene la expectativa que una persona puede vivir. En este punto se toman aspectos muy importantes. Regularmente tiene que ver con la calidad de vida y también ahora tiene que ver en cuanto al desarrollo económico de los países y también tiene que ver con la relación entre los géneros. Los indicadores de logro también, en este caso, como la esperanza de vida, se hacen auxiliar de otros tipos de estudios. Y dentro de estos tenemos lo que es la canasta básica alimentaria. En el caso de la canasta básica se cree que es los productos o bienes que una familia puede necesitar y regularmente está contenida en productos alimenticios de salud, eh, cosas que los seres humanos necesitamos para poder vivir, y en este caso la canasta básica está enfocada a determinarse en relación a la cantidad de miembros de una familia. Según nuestro libro se nos expresa, una canasta básica está calculada para 4.7 o 4.77 miembros en una familia, estamos hablando de aproximadamente 5 personas en casa, y un aproximado de 34 productos. ¿Sí? Desde dentro de ellos tenemos alimentos que podrían ser, por ejemplo, huevos, arroz, avena, papas, azúcar, carne, aceite, etcétera, que son elementos necesarios para poder sobrevivir, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues, se tienen antecedentes de que se han hecho o se han realizado estudios dedicados a determinar la situación económica de las personas. El antecedente que tenemos es que desde el año de 1960 existe un registro de personas que se ganan un salario en actividades agrícolas y que para el año de 1980 se realizó una encuesta socioeconómica con la cual se intentaba actualizar estos datos de la canasta básica y establecer un mapa que hace relación a los pobladores que están viviendo en la pobreza. Muy bien. Y otro aspecto muy importante u otro indicador, que en este caso es de la estructura, que se va a utilizar mucho para determinar cómo está conformada en el caso de la sociedad guatemalteca, es por medio del estudio de la composición, o sea, ver cuántas personas están conformando la sociedad y a qué ciertos grupos estos pertenecen. También se evalúan valores, en este caso tenemos dos en pantalla, que es la edad y el sexo, pero también se pueden tomar en cuenta como los indicadores del nivel educativo, la religión, el grupo étnico, el estado civil,
que también nos está dando una idea de cómo está distribuida la población, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues hasta el momento estamos clasificados, ¿verdad? En dos géneros, dos sexos, hombres y mujeres. Si hablamos de grupos étnicos, incluso los podríamos hacer relación con los 22 idiomas que tiene Guatemala reconocidos, como serían los idiomas mayas, agregándole el idioma español, el xinca y el garífuna. Niveles socioeconómicos, como por ejemplo hablar de quienes son adinerados, quienes están en un nivel de vida medio, la pobreza extrema, quienes son solteros, quienes están casados y uno de los más importantes, pues la edad, ¿verdad? Em, quienes son niños, jóvenes, adultos y ancianos. Esto tiene que ver porque también se refleja en el tipo de actividades económicas, en el nivel educativo. Antes eh, se podría decir que en la relación de estudio entre hombres y mujeres pues era muy marcada la diferencia, ¿verdad? Estudiaban más los hombres que las señoritas, pero actualmente esta condición se ha estado igualando o al menos se ha tratado de eliminar esta diferencia, ¿verdad? Entonces, este punto es muy importante y en el caso de Guatemala, que hablamos de que la población guatemalteca es joven, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que ver el tipo de sociedad, qué tipo de comportamiento vamos a tener y estos indicadores que nos van dando la idea de cómo está conformada Guatemala o en este caso genéricamente hablando una sociedad o un país, nos van a ir ayudando a entender a este país, a esta sociedad de una mejor manera. Luego tenemos la demografía directamente, como lo había hablado anteriormente, de Guatemala. Bueno, cuando hablamos de Guatemala las cosas se ponen un poquito más alegres, ¿verdad? Hemos sido una sociedad golpeada por problemas económicos, políticos, militares, desigualdad, mala distribución de la riqueza, y esto solamente ha provocado que incluso el crecimiento de la población se haya marcado, ¿verdad? Haya habido una explotación demográfica, una explosión demográfica, donde prácticamente el ser humano en Guatemala pues tendió a crecer, ¿verdad? Y no solamente en Guatemala, tenemos países como Honduras y Nicaragua que también han explotado eh, demográficamente. Además de esto, que en el caso de Guatemala, los datos de demografía son muy difíciles de calcular, puesto que las técnicas y los instrumentos para la recolección de esta información siempre han sido rústicos, o sea que no han sido muy técnicos y a la vez han sido muy imprecisos, puesto que, como les decía, cuando alguien llega a la puerta y toca y es el encuestador, la mayoría da datos falsos o se inventa los datos con tal de que, o porque piensa que el gobierno los está tratando de controlar para ver si hay que pagar más impuestos, ¿verdad? Y esto ha provocado que los datos no sean reales y no sean fidedignos. Esto es por un lado, ¿verdad? Y por el otro es que la población guatemalteca realmente en muy poco tiempo pues ha crecido demasiado, ¿verdad? Según los registros que tenemos para el año de 1900 éramos aproximadamente 1.800.000, ¿sí? Y actualmente estamos hablando aproximadamente de unos 120 añitos nada más, de 1.800.000 hemos superado ya los 16 millones, prácticamente estamos en 17 millones de guatemaltecos, o sea, somos un montón, somos demasiados. Y ha disminuido un poco la mortalidad, porque ya hay procesos políticos que tratan de mejorar para que menos personas mueran. Sin embargo, también vemos que hay muchos nacimientos, ¿verdad? O sea,
somos muy inestables los guatemaltecos en ese aspecto, ¿verdad? Primero morían muchos y nacían pocos y ahora mueren pocos y nacen muchos, lo que hace que la densidad poblacional cada vez aumente, ¿verdad? O sea, somos más personas en menos espacio. Y tenemos aquí dentro de Guatemala los indicadores sociodemográficos. ¿Qué son estos indicadores? Como el nombre lo indica, hablan de, en primer lugar, la sociedad en relación a la población. ¿Sí? O sea, cosas que son para la sociedad y cómo estos van a afectar individualmente a la persona. El primer indicador que tenemos es la educación y su categoría, que es el analfabetismo. Se tiene el dato que más o menos en Guatemala el 16.6% o la cantidad, digamos así, de personas en Guatemala en relación al resto es analfabeto. ¿Sí? Quiere decir que hay demasiadas personas que no saben leer ni escribir todavía en Guatemala, cuando actualmente el analfabetismo se está catalogando como personas que no saben hablar inglés y no tienen la capacidad de hacer uso de la tecnología. Entonces imagínense si aplicáramos un indicador sociodemográfico de, por ejemplo, Europa, en Guatemala, y nos midieran el analfabetismo, si no sabemos todavía leer ni escribir, imagínense cómo estuviéramos en el uso de otro idioma y de el uso de la tecnología, ¿verdad? Salíamos un poquito mal. Hablamos de salud, hablamos de la tasa de mortalidad infantil, es una categoría, es un porcentaje más o menos del 21.4 que se tiene de bebés que mueren. Aunque por otro lado podríamos tener otra categoría, por ejemplo como la que estamos padeciendo ahorita con este problema del coronavirus o de esta pandemia, que en la categoría de atención a los enfermos pues estaríamos pues sumamente mal, ¿verdad? Estamos hablando que nuestros sistemas de salud son precarios y aún con esta enfermedad no se ha podido mejorar. Entonces, nos van dando la idea de qué nos puede esperar a nosotros como guatemaltecos, si morir más o que estemos protegidos por el sistema de salud nacional que hasta el momento pues ha dejado mucho que desear. Otro indicador es la pobreza y la desigualdad. La categoría que podríamos estudiar es el porcentaje de pobreza extrema, que es el 13.3%, o la cantidad en relación a la población, que quiere decir que muchas personas en Guatemala, más del 10%, viven en pobreza extrema. Eso quiere decir que la cantidad de personas que puede catalogarse en pobreza todavía es muy superior, ¿verdad? Ni siquiera los que en realidad están viviendo en un nivel socioeconómico medio pues sería también bastante reducido, ¿verdad? A veces uno podría tender a considerarse que todavía está en un nivel de vida óptimo o bueno, cuando en realidad pues todavía estaríamos considerados como personas que vivimos en la pobreza. Y si hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de que en el caso de Guatemala la desnutrición crónica es del 4.4. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay muchos niños, muchas personas que en su alimentación pues prácticamente no se están nutriendo, ¿verdad? No podríamos hablar aquí de temas de salud, por llamarle así, que tengan que influir directamente en la desnutrición, pero sí un poquito como lo llama o lo define el indicador, va, seguridad alimentaria. Eso es un punto bastante importante y triste para nuestra realidad. Y en nuestro librito vamos a encontrar unos datos demográficos de Guatemala que tienen que ver con relación a su población, el crecimiento, cuántas personas hay aparentemente censadas entre población masculina y femenina, que estamos muy parejito, la población rural que supera casi el 53%, casi el 54%, y la población urbana que está por el 46%, o sea, em, estamos bien, bien parejitos, bien distribuidos aparentemente, aunque como les decía, seguimos hablando de una
cierta desigualdad, ¿no? Y que en el caso de Guatemala podríamos decir que es un país rural porque es la mayor cantidad de personas que viven en esta área, ¿verdad? Nuestra estructura como población está demarcada por ser jóvenes, como lo habíamos mencionado antes, y que tienen también incidencia en las demandas sociales y políticas de nuestra Guatemala. Y se tiene ya el estudio, se puede decir una proyección que pues prácticamente vamos a aumentar un 79% para el año de 2032. Estamos hablando apenas de 12 añitos, subir el 80% de 16 millones. Aproximadamente, no estoy haciendo cálculos matemáticos, pero podríamos hablar casi de 12 millones más. Estaríamos llegando casi a los 30 millones, 28, 27 millones de guatemaltecos dentro de 12 años. O sea que va a estar muy lleno de gente aquí en nuestro país. Y que Guatemala y Quetzaltenango serían las dos ciudades más grandes de nuestro país. Muy bien, y esto es todo lo que tenemos nosotros que poder destacar de nuestro tema en esta ocasión. Espero que puedan leer su libro. Estamos trabajando de la página número 88 hasta la página 91. Si ustedes tienen la oportunidad de leer y subrayar o resaltar, sería muy importante, ya que nos servirá para el trabajo de nuestro próximo módulo, que es el que estamos empezando con este video y que culminará con la hoja de trabajo. Espero que todos se encuentren bien, que se estén protegiendo en casa de este problema que estamos viviendo actualmente, y si así Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto en nuestra clase virtual. Que Dios los bendiga, jóvenes, y nos vemos.